Muy bien. Pues vamos a ver, como les digo, el día de hoy la plática de neumonía nosocomial. Esta no quería esta tecnología. Yo creo que voy a tener que mandar limpiar la computadora de todos los virus que pueda tener para que me deje trabajar, ¿verdad? Pues tener que formatearla este fin de semana. Muy bien. ¿Ya están viendo el fondo de pantalla? Sí, doctor. ¿Viendo la presentación? Muy bien, pues vamos a ver ahora lo que es la neumonía intrahospitalaria. Vamos a ver la diferencia entre la neumonía atrial y la neumonía intrahospitalaria, ¿verdad? Una neumonía que en un altísimo porcentaje es producida por bacterias y que se subdivide entre temprana y tardía, y que entre más tardía es, pues son gérmenes más agresivos, más virulentos, mayor mortalidad. Y hay factores muy importantes en pacientes que van a estar hospitalizados que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Importantemente. Muy bien. Pues esta es una imagen de un alveolo normal, y este ya es un alveolo con neumonía, ¿verdad? Repleto ahí de secreción purulenta. Y a grandes rasgos lo que es la definición de una neumonía intrahospitalaria es una infección que se adquiere en parénquima pulmonar a partir de las 48 horas de ingreso al hospital, ¿verdad? O bien antes de las 72 horas, ¿verdad? Que se dé la alta del paciente, porque ha habido esas situaciones de que se regresa un paciente y que regresa con fiebre, ¿verdad? Y esa fiebre, pues es una infección nosocomial que en la mayoría de las veces puede ser neumonía, aunque puede haber otras infecciones nosocomiales, dependiendo cómo se haya manejado el paciente, ¿verdad? Muy bien, algo de lo mismo otra vez, lo que hemos visto en la diapositiva, ¿verdad? Es una afección del parénquima pulmonar, se presenta a partir de las 48 horas de ingreso hospital. Eso quiere decir que un paciente hospitalizado en 48 o 72 horas está cronizado completamente de lo que es la flora hospital. Y aún más cuando se egresa, se lleva la flora del hospital y si hubo alguna intervención en su tratamiento y se contaminó y se perdió el equilibrio entre defensas, ¿verdad? Y el huésped y el germen agresor, pues puede sobrevenir lo que es una neumonía. Es importante, como les decía, las maniobras diagnósticas o terapéuticas que se llevan a cabo en los pacientes y que tenemos que tener muchísimo cuidado. Algo muy sencillo y muy esencial es un paciente que está hospitalizado siempre debe estar en posición semifowler, nunca en decúbito, ¿verdad? Siempre en semifowler. ¿Por qué? Para un mejor manejo de secreciones, ¿verdad? Otro factor también muy importante es la ventilación mecánica. Y más, pues sería ya en las áreas de medicina interna, terapia intensiva o urgencias. A veces nos quedamos con pacientes con ventilación mecánica por días en el área de urgencias, porque o no hay cama en medicina interna o no hay cama en las áreas de terapia intensiva. Me refiero a que están ocupados, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta muy importantemente la ventilación mecánica como un factor importante para sospechar de que el paciente, si hay cambios clínicos, en una neumonía de tipo nosocomial. ¿Por qué? Porque a las 48 72 horas está colonizado completamente de lo que es la flora de hospital, ¿verdad? Aquí tenemos los factores de riesgo, pues, de ventilación mecánica, del 6 al 21% puede llegar a ser mayor
mi tesis de especialidad en medicina interna fue sobre neumonía nosocomial. Lo hice en el Hospital de Especialidades el Hospital de Especialidades de Monterrey, Nuevo León, número 25. Y ahí tuve una tasa de infección de neumonía nosocomial del 24%, ¿verdad? De pacientes con ventilación mecánica. Bien, estos son los factores que precipitan, los factores previsibles, ¿verdad? Los que podemos de alguna manera controlar, como serían broncoaspiración, vigilancia, el estado de conciencia, ¿verdad? Utilización de H2 o terapia antiácida, ¿verdad? La presencia de sonda nasogástrica, el simple hecho por una sonda nasogástrica hace que se pierda la presión del esfínter esofágico inferior, de que haya más posibilidades de que haya una microaspiración, y eso conlleve a una infección de vías respiratorias bajas. Entre los factores no previsibles pues está la edad superior a 60 años, el EPOC, alteraciones en la vía aérea superior, ¿verdad? Traumatismos y cirugías que pues no son previsibles, ¿verdad? Muy bien, los factores de riesgo, pues la desnutrición, tanto en el anciano como en el niño, ¿verdad? Un índice de masa corporal superior a 27, esto es un estado de obesidad, el tabaquismo, la presencia de sonda nasogástrica, como ya hemos dicho, la intubación endotraqueal, la placa importante enterobacteriana en muchos pacientes que nos llegan con poco aseo bucal, ¿verdad? De edad avanzada, arriba de los 65 años, prematurez o bajo peso al nacer, enfermedad pulmonar subyacente que puede ser variada, la inmunosupresión a veces por trasplantados, por pacientes que están recibiendo altas dosis de esteroides, ¿verdad? Y el otro factor es la estancia prolongada hospitalaria, ¿verdad? Y pues a veces los factores, las intervenciones desde el punto de vista médico que se hace, el estado nutricional del paciente, el estado en el que se encuentre el huésped, ¿verdad? Muy bien. La principal, ¿verdad? Vía de entrada de los microorganismos, pues es la colonización, como les había dicho. Un paciente hospitalizado a las 48 a 72 horas está colonizado completamente la flora de hospital. Entonces, pues es más fácil si hacemos un procedimiento invasivo, o bien si lo metemos a ventilación mecánica a nuestro paciente, de que se infecte, y aún más, ¿verdad? Que es la más frecuente, la infección nosocomial, es la infección de vías respiratorias, ¿verdad? Subsecuentemente viene la infección de vías urinarias, o también agresión que hacemos, ¿verdad? Colocación de sonda Foley, ¿verdad? Etiológicamente, como veíamos, es la microaspiración orofaringea o gástrica, ¿verdad? La inoculación directa, a veces por equipos que queremos hacer tratamientos, endoscopías, broncoscopías, ¿verdad? O bien tratamientos específicos que invadimos a nuestro paciente, y de alguna manera, si no está adecuadamente limpio, podemos inocular de manera directa bacterias, ¿verdad? La vía hematógena de un foco alejado, séptico, ¿verdad? La vía hematógena es la transportación, ahí importantemente está el estafilococo. La translocación bacteriana también, que esto sucede en los gérmenes de tubo digestivo, atraviesan la mucosa intestinal. Esto lo vemos en pacientes críticos, ocluidos, ¿verdad? Con distensión muy importante, y al rato nos resultan con una neumonía. La microaspiración orofaringea gástrica, pues es el cambio, ¿verdad? De la flora gástrica en orofaringea, como vemos esa colonización que se lleva a las 48-72 horas de estar un paciente internado. Aún más, pues si tenemos una sonda nasogástrica, pues vamos a permitir, ¿verdad? Ese flujo con esas capacidades, aunado a si ponemos antiácidos, pues rompemos esa barrera normal que tiene el estómago para destruir bacterias, y puede venirse lo que es la microaspiración orofaringea o gástrica, ¿verdad? Entonces, la ventilación artificial, estamos relacionados con lo que es el pulmón. En mi protocolo de investigación para mi tesis, evidentemente fue Pseudomonas y Citrobacter las principales causas, ¿verdad? En neumonías ya de larga estancia, ¿verdad? Aquí también, pues, importantemente el estado nutricional, como ya habíamos mencionado, ¿verdad?
Entonces, el estar en una unidad de terapia intensiva se corrobora al cuarto día si aparece una neumonía ya como de largo plazo, ¿verdad? Bueno, por estar en un área de terapia intensiva, ¿no? Y aquí tenemos un procedimiento, ¿no? Los procedimientos invasivos que a veces hacemos con nuestros pacientes, que de alguna manera a veces por muchos factores podemos inocular nosotros bacterias y tenemos que estar pendientes de todo eso, ¿verdad? Instrumentación de la vía aérea, disminución del nivel de conciencia, la intubación, traqueostomía, ¿verdad? La sonda nasogástrica, la posición en decúbito de un paciente. El paciente siempre internado tiene que estar en semipolar, a menos que haya un factor secundario que no lo condicione, ¿verdad? Como un traumatismo, como alguna alteración a nivel, ¿verdad?, cervical que no permita por algún procedimiento, pero el 99% del paciente en posición semifolia, ¿verdad? A veces la utilización de humidificadores que no sean adecuadamente tratados, ¿verdad? Y que a veces ahí pues enviamos gérmenes a la vía respiratoria. La vía hematógena, como habíamos dicho, ¿verdad? Los catéteres, las sondas, ¿verdad? Eh, la sepsis potencial, ¿verdad? De un foco alejado que puede llegar con la vía hematógena a nivel pulmonar también. La translocación bacteriana, ¿verdad? Esos pacientes que están ocluidos, que están pues céclicos y al rato nos encontramos con una neumonía, ¿verdad? Las neumonías nosocomiales, pues en un 80-90% son de tipo bacteriano, en menor porcentaje de tipo viral. Hemos tenido pacientes con infecciones de tipo viral ahora con nuestra pandemia que se han contaminado de coronavirus. Hay en los hospitales, a veces han ingresado pacientes con coronavirus y tienen al vecino y se contamina, ¿verdad? El otro por la cercanía. Pues ya el virus ya se transformó y ya es aeróbico, ¿no? La fúngica es en el 1% y ahí influye mucho en el tiempo de estancia hospitalaria, en la utilización de antibióticos, ¿verdad? Y en el sitio que esté más frecuentemente en las áreas críticas como terapia intensiva, ¿verdad? Y aquí tenemos la incidencia y la frecuencia, importantemente por los gran negativos, los entéricos, son los más importantes por la vía de afectación, ¿verdad? El estafilococo aureus, los anaerobios también son importantemente más cuando hay un mal cuidado, ¿verdad? De la cavidad oral, ¿verdad? El hemófilos influencia en las neumonías tempranas nasales, es lo mismo que el de estreptococcus. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la diferencia, los dos subtipos que existen en la neumonía temprana, una neumonía que acontece entre el cuarto y el séptimo día, no así en una unidad de terapia intensiva, donde después del cuarto día, ya o a partir del cuarto día, se considera una neumonía tardía, ¿verdad? En hospital, pues después de los 7 días, ya sería una neumonía nosocomial tardía. Aquí tenemos de manera de inicio, en la forma temprana, en la forma tardía. En la forma temprana, pues los gran negativos entéricos, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Serratia, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus resistente, el Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Y ya en manera tardía, bacterias mucho más severas, de mayor gravedad en nuestros pacientes, como es el Acinetobacter, la Pseudomonas, el estafilococo metil resistente, ¿verdad? Tener un inmenso cuidado con estas bacterias y más en neumonías tardías, en hospital después del séptimo día, en terapia intensiva después del cuarto día, ¿verdad? Y aquí tenemos algo de lo mismo, ¿verdad? De las neumonías tempranas, de las neumonías tardías, importantemente pues Pseudomonas, Acinetobacter pneumoniae, ¿verdad? El estafilococo aureus resistente a meticilina. Entonces, tendríamos que elegir en esto antibióticos de amplísimo espectro, más sensibilidad. La mayoría de las veces lo hacemos de manera empírica, pero lo recomendable es paciente que ingresa a hospital con neumonía o con alguna infección, se tiene que cultivar. Cultivo de expectoración, cultivo si hay de lo que es expectoración, ya sea de manera invasiva o no invasiva,
cultivo de los circuitos de ventilación si está el paciente internado. Entonces tenemos que tener un cuidado muy explícito en el paciente que está internado, y más si hay alguna alteración en el estado de conciencia. Factores a tomar en cuenta en pacientes, ¿verdad?, con ventilación mecánica, pues ahí la pseudomonas aeruginosa, el estafilococo, pues son los más frecuentes en UCI. Otro factor importante también, ¿verdad?, en pacientes con EPOC o con bronquitis crónica, pues está la pseudomonas, el estafilococo, lo podemos relacionar en pacientes importantemente con traumatismo craneoencefálico, en insuficiencia renal crónica, en diabetes, ¿verdad?, o en pacientes que ingresaron con infección de tipo viral. Entonces, tenemos que tener esos pequeños tips para pensar y tratar de empíricamente utilizar antibióticos, ya que tengamos nuestros cultivos y resultados de antibiograma, pues corroborar esto y atacar de la mejor manera al paciente para tener una mejor respuesta, una mejor calidad en lo que es atención al paciente y una mejor mortalidad, ¿verdad? O sea, que haya menos mortalidad. El diagnóstico puede ser, se realiza mediante la presencia de síntomas clínicos, como son tos, expectoración, dolor, ¿verdad?, pleurítico, pleurítico, fiebre, las secreciones purulentas que a veces, si el paciente está inconsciente, con la aspiración que hacemos nos damos cuenta, o fiebre, o desaturación. Muchas de las veces empiezan con desaturación, ¿verdad? Si lo tenemos monitorizado y encontramos desaturación inmediatamente, ¿verdad? En la terapia intensiva se hace radiografía cada 24 horas. En las áreas de urgencias, por lo menos tratamos de hacerlo cada 48 horas, más si el paciente está con alteraciones del estado neurológico, ¿verdad? Alteraciones del estado de conciencia, ¿verdad? El intercambio de gases, pues, es un factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta. El estudio radiológico, como les decía, el encontrar infiltrados, el broncograma aéreo, ¿verdad?, nuevos infiltrados que no se tenían. Como les digo, en terapia intensiva es un régimen tomar una radiografía cada 24 horas, en lo que tratamos de hacerlo por lo menos cada 48 horas, máximo 72, pero lo más importante son los datos clínicos que encontramos en nuestro paciente. Y si hay alguna duda, pues la tomografía de alta resolución es la que nos saca completamente de dudas, ¿no? Y que muchas veces lo hacemos más cuando tenemos alguna duda si el paciente está con alteraciones en el estado de conciencia. El caso del paciente que le comentaba, pues salió positiva la señora para una neumonía en el estudio tomográfico, cosa que no hubiera salido en una radiografía, y pues ya estaba desde un principio con antibiótico terapia. Se hicieron cultivos, ya estamos en espera de los resultados para ajustar la antibiótico terapia. Llegó con 29,000 leucocitos, ya bajó a 20,000, entonces parece que neurológicamente y clínicamente vamos por buen camino, pero hay que darle seguimiento, ¿no? Ya lo que lo decía, ¿verdad? Tenemos que a nuestro paciente que llega al hospital, desde el momento en que llega y hay la sospecha de algún proceso infeccioso, inmediatamente pues hacer cultivos, ¿verdad? Urocultivo, cultivo de secreción, ¿verdad? Ya sean invasivos o no invasivos. Si el paciente está postrado en cama, si el paciente está inconsciente, pues aspirar. Si se tiene una terapia intensiva, si se tiene la posibilidad de una broncoscopía, pues un cepillado bronquial, ¿verdad? Un aspirado bronquial, un manipuleo de cepillado bronquial para obtener muestras y poder mandar cultivar y tener antibiograma, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Desde el punto de vista microbiológico y histológico, ¿verdad? Lo que es el cepillado bronquial con catéter telescopiado, lo que es el lavado bronquialveolar y la detección de gérmenes intracelulares, que lo vemos desde el punto de vista microbiológico, los hemocultivos o cultivos, ¿verdad?, de las diferentes invasiones que hagamos en nuestro paciente desde el punto de vista microbiológico e histológico. En este tipo de pacientes es fundamental, ¿verdad? Los datos clínicos que vamos a tener: fiebre, secreciones purulentas, leucocitosis, alteraciones radiológicas, ¿verdad? Si tenemos alguna duda, pues lo que más nos va a ayudar va a ser el estudio de una tomografía de alta resolución.
El tratamiento, pues el tratamiento va a ser aquí muy intenso con antibióticos de amplio espectro, con la subdivisión que tenemos. Subdividir a nuestros pacientes es una neumonía nosocomial temprana o tardía, es fundamental para la utilización de los antibióticos. Más adelante vamos a ver cuáles son los de primera línea dependiendo del germen que encontremos, qué antibiótico empíricamente vamos a utilizar. Cuando ya tengamos el resultado del antibiograma, pues modificarlos si no atinamos, ¿verdad? En esa forma empírica. De la manera empírica, pues tenemos datos clínicos a seguir, fiebre, que disminuya la leucocitosis, que disminuya la fiebre, que mejore la saturación, el estado neurológico, el estado de hidratación, el funcionamiento general es lo mismo, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? La detección importantemente de manera precoz, ¿verdad? Y las causas de bacterias que pueden suceder en lo que es una neumonía temprana, en lo que es una neumonía ya tardía, en terapia intensiva del cuarto día, si detectamos alteraciones de la vía respiratoria que puede ser de una neumonía, pues tardía sería a partir del cuarto día. En hospital, medicina interna, urgencias, a partir del séptimo día, ¿verdad? Entonces, lo que le dijimos, ¿verdad? Los primeros 4 días, el cuarto día en UCI, séptimo día en hospital, ¿verdad? También hay que ver el antecedente de no haber recibido en los últimos días antibióticos. Es muy importante eso también porque va a modificar importantemente los patógenos, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, y el germen blanco, pues va a ser Streptococcus pneumoniae, influenza, ¿verdad? Enterobacterias, bacterias de la flora saprófiga de la vía aérea superior, cuando esto es de manera temprana, ¿verdad? Ya, pues, el tratamiento sugerido sería importantemente, pues, ampicilina más sulfamactán, 1,5 gramos cada 8 horas por 14 a 21 días, fluoquinolonas por lo menos 10 días, ¿verdad? Cefalosporina de tercera generación, que pudieran ser ceftriaxona, ceftazidima, ¿verdad? 1 a 2 gramos por vía parenteral, ¿verdad? Algunas de las veces podemos utilizar doble esquema dependiendo de la gravedad del caso de nuestro paciente y de las comorbilidades que existen, ¿verdad? Cuando tenemos o hay la posibilidad de gérmenes multiresistentes, pues esto sería al cuarto día en terapia intensiva del paciente y el séptimo día en el hospital. También el haber recibido antibióticos va a modificar esta opción. Pacientes con ventilación mecánica, por ejemplo el SAR, que tenemos pacientes con EPOC, pacientes de neurocirugía, policontundidos, ¿verdad? Con ventilación mecánica prolongada, aquí ya nos iríamos a una neumonía tardía, cuarto día en UCI, 7 días en hospital, y aquí buscaríamos importantemente pues lo que es Pseudomonas, Acinetobacter, ¿verdad? La Staphylococcus Mantophalis, ¿verdad? Las enterobacterias resistentes, ¿verdad? Que pues son bacterias que son, bueno, un dolor de cabeza, ¿no? Por la evolución de nuestros pacientes. Muy bien, tratamiento sugerido, pues aquí ya entraríamos a antibióticos de amplísimo espectro, nos iríamos de 14 hasta 21 días, serían carbapenémicos, imipenem, meropenem, dependiendo importantemente de la función renal para ajuste del manejo médico, ¿verdad? Entrarían también lo que es piperacilina con tazobactam, fluoquinolonas, como es ciprofloxacino, levofloxacino, ¿verdad? Efepime, ya una cefalosporina de tercera generación muy importante, dirigido prácticamente a pseudomonas, el amilglucósido, ¿verdad? También a dosis de 15 miligramos por kilogramo por día, la ciproimea también en busca o tratar de atacar lo que es pseudomonas, ¿verdad? Citrobacter, la váncola, teoclopramida, como ven, ¿verdad? Pues son gérmenes sumamente resistentes, gérmenes que pues desgraciadamente son dolor de cabeza y son pacientes muy críticos simplemente por el tiempo
que tienen en nuestros hospitales, ¿verdad? A continuación vemos cómo los diferentes bacterias, ¿verdad? Y los antibióticos de primera línea, Streptococcus pneumoniae, acitromicina, doxiciclina, levofloxacina, moxifloxacino. Esta ya salió al mercado, que volvió a entrar, ¿verdad? Amoxicilina, Staphylococcus aureus, pues amoxicilina, cefuroxima, ceftazidima, ¿verdad? Eh, la Moraxelius catarrhabis, ¿verdad? Esta, pues, en pacientes con muchos días de estancia hospitalaria. Tenemos cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima. Entonces, como vemos, la elección es importante de manera eh, empírica, pero idealmente pues tenemos que tener el resultado de esos cultivos que se tienen que estar tomando en pacientes hospitalizados para dar un buen seguimiento a nuestros pacientes, ¿verdad? Tenemos aquí Staphylococcus aureus, Clinda, penicilina G o Banco, ¿verdad? Neisseria meningitidis, en donde ya pues incluiríamos, ¿verdad? Penicilina G, ceftazidima. Esto ha modificado un poco, ya estamos utilizando nuevamente penicilina algunas veces, ceftriaxona, clorfenicol, cipro, rifampicina, Klebsiella pneumoniae, ceftazidima, ¿verdad? Ceftriaxona, gentamicina, y así sucesivamente, dependiendo de los términos, lo vamos a ir utilizando, ¿verdad? Los diferentes antibióticos, pero importantemente aquí tenemos que buscar, ¿verdad? Aquí sería, por ejemplo, trimethoprim con sulfa de primera línea, aquí los antimicóticos, ¿verdad? O bien una levofloxacina por vía parenteral, una quinolona. Importantemente esto de manera preventiva, de manera sin tener, ¿verdad?, un resultado ya de un cultivo, que esto debemos de practicarlo importantemente en todo paciente que ingresa al hospital y sospechemos que pueda traer una infección. A veces llegan pacientes ya con sondas nasogástricas, con sondas Foley, que vienen de otro hospital, inmediatamente es un paciente que se tiene que policultivar, que ya trae la flora y la resistencia bacteriana de otro hospital. Entonces pueden hacer superinfecciones, ¿verdad? Muy bien. Pues eso es lo que tenemos en la clase del día de hoy. Sería sobre lo que es neumonía nosocomial. Espero que haya quedado un poquito más claro lo que es neumonía nosocomial, lo que es NAC. Y mañana vamos a ver neumonía por coronavirus, ¿verdad? Para ponerlos al día de lo que es y cómo manejamos, que ya quede más claro lo que es el manejo de la neumonía, ¿verdad? Y de la neumonía típica que se ha visto y que se ha conjugado el manejo, más en la neumonía por coronavirus, ¿verdad? Por esas bacterias que están ahí esperando que se rompa ese balance que existe del sistema inmunológico y las bacterias saprófigas que se vuelven invasoras, que son ya no controladas y ya no nos sirven, sino nos atacan y pues nos llevan a superinfecciones, ¿verdad? Entonces, espero que haya quedado claro lo que es una NAC, una neumonía adquirida en la comunidad, y lo que es una neumonía adquirida de manera intrahospitalaria. Una neumonía temprana, una neumonía tardía, un paciente con ventilación mecánica, un paciente que tiene 48 a 72 horas en hospital, ya está colonizado, ya está prácticamente colonizado. Entonces, es algo que tenemos que, que valorar y tener y tomar muy en cuenta. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. No, por todo bien. Muy bien. Pues el día de mañana estaríamos viendo pues la neumonía ya viral por coronavirus, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en neumonía por coronavirus, no tanto neumonía viral, sino una neumonía por coronavirus, por nuestra pandemia.
para podernos actualizarlos, ¿sí? Ya vimos oxigenoterapia, vimos cómo debemos de enfrentar a nuestros pacientes, ¿verdad? Con este problema. Y pues no se preocupen, si no alcanzan a entrar, no vamos a poner falta. Yo sé que pues no estamos entrando a Zoom, vamos a tratar de remediar eso. Voy a tener que llevar el sábado la computadora ahí con el técnico que tengo ahí para que me arregle mi computadora y ya dejar ese acceso libre, ¿verdad? Sí. Entonces, no se preocupen, pero sí hay que asistir, ¿no? No porque no va a haber falta, no hay que tomarse a la milonga las cosas, ¿no? ¿Verdad? Al cabo el doctor, no. Es importante, ya ven ustedes, esta experiencia que yo les estoy pasando no es de ayer, es de muchísimos años, ¿verdad? Es de muchos años, de experiencia de muchos años, dejar por más de 30 años pacientes intrahospitalariamente en las áreas de urgencias, medicina interna, terapia intensiva, ¿verdad? Porque he cuidado muchos años lo que son las terapias intensivas, los servicios de urgencia ni se diga, y medicina interna también, ¿no? Entonces, son muchos años de experiencias que nosotros les brindamos en una plática, que es realmente lo que vale, ¿verdad? La experiencia es lo que realmente hace al médico y lo que da valor a estas presentaciones. Porque pues ustedes lo pueden leer en un libro y ahí tienes información, pero que se desglose, que les pasemos esos tips importantes, ahí radica la gran diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay comentarios, pues nos estaremos viendo primero Dios el día de mañana con neumonía por coronavirus. Probablemente el viernes no nos veamos, se los adelanto, porque tengo una cita en el hospital propia. Entonces, pues ya les estaría informando, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, doctor. No se preocupe. Ok. Entonces, pues nos estaremos viendo mañana, primero Dios, ¿verdad? Con la neumonía por coronavirus. Ok, gracias. Muy bien. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.